Entiendo que ha sido una etapa aciaga para la Argentina. Han atacado a la República, pretendiendo poner jueces a dedo en la Corte Suprema, han atacado la democracia, derrumbando la ley de medios, han atacado la decencia de los procedimientos judiciales, poniendo a los abogados defensores de aquellos que estaban acusados por la UIF de delitos económicos, para que se hagan cargo de la UIF. Han puesto en el Estado a todos los hombres que en otras épocas tenían que hacer lobby para conseguir imponer sus criterios desde las empresas privadas. Han dado pie a un dominio total de las corporaciones, han hecho una transferencia de recursos económicamente atroz de las partes más necesitadas de la sociedad hacia las élites económicas, han eliminado retenciones de campo, de mineras, etcétera, lo cual ha determinado que tengan que corregir el déficit económico que esto genera a través de quitar los subsidios a la gente, otra transferencia más de recursos. Le pagaron a los fondos buitres poniéndose de rodillas, sucumbieron frente al encanto de Cameron en el caso de Macri, traicionando evidentemente todo el dolor que Malvinas todavía provoca a la Argentina. No hay un aspecto positivo para resaltar. Han ido contra la libertad de expresión, han hecho víctimas de ataques y de escraches a periodistas inmerecidamente, han establecido una troika de poder con el Grupo Clarín y con una pata del Poder Judicial, y todo lo que hay es un estropicio de la dignidad de la gente, del ciudadano común y corriente, sobre todo del ciudadano en situación más vulnerable. Han creado una situación de mucho miedo para quienes estamos dentro de una sociedad en la cual, si no perteneces al grupo de mando, cualquier cosa te pueden hacer, violando hasta los códigos procesales de la justicia. Un ejemplo es alguien que a mí me cae muy mal, como Lázaro Báez. Esos acumuladores de fortuna, vengan de donde vengan, sea Báez, sea Caputo o sea Macri, en las empresas que vivieron de las relaciones con los gobiernos, vengan de donde vengan, me caen muy mal. Pero la prisión preventiva que vive Lázaro Báez es un exceso incalificable de una justicia que pasa por encima lo procesal con el argumento falaz y cínico de que pensaba fugarse o que podría fugarse. Todo esto como síntesis, quizás sea nada más que una parte de lo que pienso del gobierno de Macri. Por una incidencia feroz de los medios de comunicación que tergiversaron totalmente la información de la que dispone un ciudadano. Este es un ciudadano cuya calidad de información está completamente adulterada, intoxicada por medios de comunicación que tienen intereses feroces para quedarse con todo, como efectivamente ha sucedido de parte del Grupo Clarín. Infectaron la democracia, la pusieron bajo su absoluto control e incidieron enormemente a través de mentiras que durante, si tomamos tan solo un año, fueron pavorosas, convirtiendo a la presidenta en una asesina, al candidato a gobernador en un triple asesino, al ministro Kicillof en un ladrón que se robaba un dinero que por supuesto no se robó, y al hijo de la presidenta de la República con cuentas en el exterior que no existían ni las cuentas, ni siquiera existía el banco. De esa manera pudieron socavar totalmente la credibilidad del anterior gobierno y preparar el terreno para que Macri o cualquiera que ellos pusieran pudiese estar en condiciones de ganar la elección, cosa que finalmente sucedió. Pues si estamos hablando de un poder que pudo poner un presidente de la República, que pudo horadar de la forma que lo ha hecho sobre el valor de la democracia, construir un monstruo donde no lo hay es también una tarea. Lo han hecho individual y colectivamente, lo han hecho con personas como Moreno, o lo han hecho con colectivos como La Cámpora. Y entonces te pueden crear también la sensación de que vos estabas asfixiado antes cuando ellos hicieron lo que quisieron y dijeron lo que quisieron durante todo el tiempo. Y del otro lado, había siempre una absoluta inferioridad en materia de información. Era 678 contra todo un sistema informativo implacable. Ese
intentó, era suficiente, pero no se pudo llevar a cabo justamente por el inmenso poder que tienen aquellos que eran destinatarios más importantes de la medida, que marca la necesidad que había de una ley de medios. Ni siquiera una ley del Congreso votada por todos los partidos pudo con ese increíble poder que tiene. Yo creo que es muy poco lo que se puede hacer, que la Argentina está atrapada en esta coyuntura durante muchísimo tiempo y que no hay medios democráticos ni republicanos de controlar ese poder. Ellos mismos solamente, cuando la vida vaya terminando para algunos de ellos y exploten las vanidades de los que están debajo, puedan dañarse, puedan separarse por los intereses económicos, pero mientras ese poder esté todo unificado, es absolutamente invencible y es dueño del 95% de la conducta que depende de la información periodística en la República Argentina. El periodista tiene el derecho y te diría la obligación de trabajar donde pueda. Aún si sos izquierdista y te dan trabajo en el diario La Nación, vos tenés que aprovechar la circunstancia. Y hay que tener un poquito de cuidado, siempre te van a pedir algo de vos para ellos, algo de tu dignidad como periodista. Y hay que negociar. ¿Cómo se negocia? ¿Cómo lo escribís? ¿Cómo redactás? ¿Cómo informás? O podés hacer el mismo informe para TN, prestándote cómplicemente a lo que ellos quieren y necesitan que vos digas, o cumpliendo, pero preservándote un poco. Uno puede preservarse, trabaje donde trabaje. Sobre todo si está prevenido como ahora, porque en una época, uno más o menos para quedar bien en la empresa, porque finalmente son los que te están pagando el sueldo, porque tenés un jefe que te trata bien y te pide algo y vos no te das cuenta. Eso podía ocurrir en otras épocas, ahora ya sabemos cómo es el juego. Los periodistas jóvenes saben perfectamente que hay de un lado y de otro. Ahora, nadie tiene el derecho de privarle de trabajar a un periodista porque no tiene afinidad ideológica. Sería un acto cruel, a mí me daría vergüenza decirle a un periodista que no trabaje, o atacar a los periodistas masivamente porque trabajan en el Grupo Clarín, por ejemplo. Nada contra ellos. Ahora hay algunos que indudablemente funcionan como cómplices y que también se llevan una parte de los beneficios espurios que el Grupo Clarín tiene, y que entonces es tanto lo que tienen que ocultar, tanto lo que tienen que atacar en nombre de los intereses, que terminan siendo mucho más que periodistas cómplices. No sabes cómo calificarla porque no es de ellos la estrategia es del Grupo Clarín. Ellos van a estar sometidos toda la vida a lo que Clarín les diga. En algún momento van a empezar a recibir palos porque van a dejar de ser útiles a Clarín y le convendrá a Clarín cambiar de gobierno y empezará a trabajar sobre la figura de Urtubey o la de Massa o la de Lorenzetti, algún invento que pueda aparecer, pero Macri, mientras les sirva, será protegido como lo han hecho ahora, hasta dar asco y vergüenza en la protección que le han dado. Así que la estrategia comunicacional es la del Grupo Clarín. No hay estrategia comunicacional si vos no tenés a Clarín de tu lado. No hay nada que puedas hacer. La película y no las fotos, que son las que nos llevan en la crítica. Yo estuve muy a favor del gobierno cuando empezó, estuve muy en contra cuando vi que trabajaba con Clarín codo a codo, y estuve bastante a favor cuando vi que se separaba de Clarín y que además lo enfrentaba a Clarín. En realidad, el cambio se produjo en el gobierno. Teníamos un gobierno que tenía una relación muy evidente con Clarín, de toma y daca, y tenemos una etapa del gobierno en la cual se pelea con Clarín, se planta y procura una dignidad para el periodismo del país que a mí me provocó asombro y admiración que lo hicieran. Los gobiernos, me pasó con Alfonsín, ocurrió con los Kirchner, producen cosas que son criticables. Yo, por ejemplo, fui muy crítico del tema Botnia del gobierno argentino, y fui muy crítico en el tiempo de la 125. Y últimamente, alguna crítica que deslizó la presidenta a Lustó cuando las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires me hacen pensar que no estaba tan errado en la parte que yo había tomado de crítica de la 125, pero eso sería largo de desarrollar.
pero estuve a favor en el 2008 de lo que era la estatización de las AFJP, y ni hablar después cuando vino el fútbol para todos y cuando llegó la ley de medios y todo lo que ya sabemos de los últimos tiempos, y cuando el paso hacia la izquierda se incrementó de la forma que ocurrió con el gobierno de Cristina Kirchner. Pero las fotos siempre han tenido, yo he sido crítico de la ley antiterrorista, de la ley de las ART, del pago al CIADI, de la relación con Monsanto. Muchas veces he sido crítico del gobierno, porque aparecen fotos que merecen que vos seas crítico, pero la película me parece que es excepcional. La película es de un cambio profundo que atraviesa a toda la sociedad, pero particularmente ha servido para que los más vulnerables, para que los sectores minoritarios puedan construir una vida mucho más decorosa. Algunos llegaron a la calidad de personas, los homosexuales, que pueden hacer su vida como se les antoje, protegidos por leyes que ahora les dan una posibilidad muy distinta de plantarse en la vida. Las empleadas domésticas, las mujeres que se jubilaron, que son muchísimas más que los hombres, a través de las moratorias. Los derechos que se han conseguido en estos años, hecho el balance, son formidables. Hay no menos de 80 leyes, yo las tengo, ahora uno no se acuerda en la vorágine, pero yo tengo que buscar porque las quiero tener más a mano, más seguido. Es increíble lo que pasó, cuando vos mirás en retroceso lo que se dio con el gobierno anterior. La película es muy buena. Yo creo que los valores que manejaron como gobierno son mucho más fáciles de sostener ahora desde la oposición. La oposición tiene mucho menos desgaste que un gobierno. En consecuencia, todo aquello que lucharon contra el poder real, contra el poder establecido, y que tanto dolor de cabeza les provocó, ahora del lado de la oposición les va a resultar inmensamente más fácil. Por lo tanto, supongo que no van a abdicar de ninguno de los valores que sostuvieron como gobierno. Profundas. Macri es presidente por Boca, y más que por Boca todavía por Bianchi, porque la construcción de sus éxitos deportivos fue lo que lo puso en el primer plano. Si no le hubiera ido bien con Boca, y esto ocurrió por los jugadores y por Bianchi, no hubiese sido ni siquiera candidato a jefe de gobierno de la ciudad, pero le salió bien y fue jefe de gobierno de la ciudad, y luego fue elegido, tomado por el grupo Clarín para convertirlo en candidato a presidente y construir en 4 años una figura políticamente trascendente que por supuesto no tiene la jerarquía intelectual que se corresponda con esa condición de presidente. Lo que te da para ser presidente de Boca, incluso lo que te da para ser jefe de gobierno, no siempre te puede dar el piné, como suele decirse, para ser presidente de la República, pero esto lo puede hacer posible Clarín. El fútbol es una actividad que ha tenido una incidencia fenomenal en el presidente que se tiene ahora, y mucho más todavía en la construcción del poder devastador que tiene el Grupo Clarín. El fútbol ha sido para Clarín, así como el trampolín fue en negocios sangrientos de papel prensa, lo que lo catapultó al poder enfermante que hoy día tiene, diabólico, fue el fútbol, que le permitió reunir 300 canales que se fueron comprando y un poderío económico enorme, desde el cual se fue hacia todos los otros negocios permanentemente. Se convirtieron en dueños del país, en parte también por el fútbol. En la etapa de Cristina, cuando más adhesión, por lo menos desde mi lugar de hombre soñador, provocó. Si vos tomás como joven, y me encantaría que lo hagan, el libro Un grito en el desierto, y vos leés Un grito en el desierto, y pensás lo que ocurrió con el kirchnerismo, página por página lo podés entender qué es lo que yo he querido decir. Te voy a hacer un ejemplo. Decime un número. 55. 55.
y Mercosaurio entró a la cancha global. Te voy a leer algo chiquitito. La letra es muy chiquitita. Los gobiernos militares dejaron de rodillas para siempre al hombre latinoamericano y la ansiedad de los políticos por acceder al poder impidió la debacle de las gorras. Negociaron y aceptaron gobiernos democráticos que jamás pudieron imponer la voluntad del pueblo, salvo en el primer tramo de la vida legal de los gobiernos de los argentinos. El estropicio final no tiene como única responsable a aquellos dueños de su vida. Los políticos se sentaron a pedir su oportunidad y los otros, ya incapaces de gobernar nada, desbordados por sus propios abusos, divididos por sus apetencias y por el botín reducido de los problemas económicos, dijeron sí, pero pusieron sus propias condiciones. El título del capítulo es "Y Mercosaurio entró a la cancha global". Los gobiernos militares dejaron de rodillas para siempre al hombre latinoamericano y la ansiedad de los políticos por acceder al poder impidió la debacle de las gorras. Estoy hablando de qué fue lo que motivó, qué fue lo que dio pie. En la página siguiente se desarrolla esto. Los comienzos de los 80, aquellos vientos renovadores que hasta letras de tango merecieron, fueron reducidos a las brisas de banderas que celebraban los discursos prometedores de un nuevo tiempo para los corazones humillados. La dignidad no debió ser una libertad ofrecida desde cero, como si nada hubiera sucedido. Estoy siendo crítico de que para poder hacerse de los gobiernos, transaron lo que fuera con los gobiernos militares. Ingenuamente y ya en democracia la gente despotrica contra los políticos, pero jamás menciona a los economistas, en cuyas manos están las vidas y los futuros ya truncos. ¿Qué es lo que estaba pidiendo? Más política. Es decir, terminar con el gobierno de los economistas. La minimización de lo que política significa ha sido el éxito más notable de los hombres que manejan los números. Achicaron la política para poder operar ellos. Ellos se quedan con las razones que su ciencia les dicta y consiguen que toda la carga de responsabilidades vaya a los hombres, de los que sí dan la cara sabiendo aún en camino de elecciones que nada podrán hacer para cambiar la marcha de las ciudades y de los países. O sea, escepticismo. Yo pensé que nunca iba a ocurrir lo del kirchnerismo. Estoy diciendo, nunca va a servir para nada la política, de acuerdo a lo que la política había aceptado de los economistas. Cuando después vos tenés 12 años en los que la política domina a los economistas, cuando lo que manda es la política sobre los economistas, es natural que yo me sienta identificado bastante. ¿Eso de cuándo era, Víctor Hugo? Para que se entienda, ¿eso de cuándo lo había escrito? 1997. Y ahora volvemos a los economistas también, ¿no? Y ahora estamos en lo mismo. Es como la revancha.